A ver, pensemos un momento, ¿cómo se construye una teoría de conspiración que abarque miles de años? Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que intenta hacer justamente eso. Vamos a desglosar los argumentos de uno de los libros más polémicos del siglo XX, La controversia de Sion de Douglas Reed. Pero antes de arrancar, una aclaración que es fundamental. Este análisis es un resumen neutral de lo que dice el libro. Nuestro trabajo aquí es explicar el material original, no respaldar sus afirmaciones, que son, como veremos, muy controvertidas. Con eso claro, empecemos a desarmar esta narrativa tan compleja. Bueno, la idea central del libro, el motor de toda la historia, es esta: la existencia de una única y antiquísima conspiración. Según Reed, lo que ha pasado en la historia no son eventos separados, sino parte de un plan maestro que se ha ido desarrollando paso a paso a lo largo de los milenios. Entonces, ¿dónde arranca todo esto según el libro? Pues miren, no se trata de todo el pueblo israelita para nada. El autor apunta a un grupo súper específico, el sacerdocio levita de la tribu de Judá. Por allá en el 458 a.C., ese es el punto de partida que nos plantea Reed. El libro nos dice que justo en ese momento es cuando se forja una nueva ley. Y ojo, no era una simple continuación de las creencias que ya existían. No. Según Reed, era una ruptura total, diseñada con un fin muy claro: asegurar el poder absoluto y total de ese sacerdocio. Y para que quede claro, Reed no ve esto como una simple anécdota histórica, no. Él lo presenta como la primera prueba, el ejemplo perfecto de la naturaleza vengativa y totalitaria de la ley puesta en práctica. Pero la cosa no queda ahí. Reed va un paso más allá y señala con el dedo a una figura clave, el profeta Ezequiel. Lo acusa de ser el arquitecto principal de esta idea destructiva, forjando según él un credo permanente de separación del resto de la humanidad. Ok, avancemos en el tiempo. La supuesta conspiración, claro, no se detiene. Ahora entramos en lo que el libro llama el período talmúdico, una fase que, según Reed, se extendió nada menos que por 17 siglos. Aquí, según la narración de Reed, hay un punto de inflexión tremendo: la llegada del cristianismo. De repente, la ley original ya no bastaba. Había que, digamos, actualizarla, convertirla en una especie de manual de combate contra este nuevo enemigo que empezaba a ganar poder. Y es con citas como esta que Reed intenta demostrar su punto: que el Talmud no solo era un código de conducta interno, sino que directamente establecía una hostilidad, casi una guerra fría, con el mundo exterior, y muy en especial con los cristianos. Y bueno, de los textos antiguos, el libro pega un salto gigantesco, directo a la política mundial. Empieza a trazar cómo esta supuesta fuerza secreta, superorganizada, habría empezado a mover los hilos del poder hasta llegar a la explosiva era de las revoluciones. Y sostiene que cuando algunas personas, como el Abe Barruel o el profesor Robinson, intentaron sonar la alarma, pues chocaron contra una pared. Reed dice que lo silenciaron, y que la herramienta para hacerlo fue una prensa que, ya en los 1790, estaba bajo control. Luego aparece Napoleón en escena. Según el libro, él sí que entendió el juego. Convocó este Sanedrín en París, donde, nos cuenta Reed, se logró una renuncia pública a la idea de una nación judía separada, y se aceptó que la ley del Estado estaba por encima de la religiosa. Una promesa que, según el libro, se rompió poco después. Y con esto llegamos a la parte más explosiva del argumento de Reed: su gran tesis para el siglo XX. Aquí es donde él dice que la conspiración se muestra con dos caras que en apariencia no tienen nada que ver. ¿Cuál era la jugada aquí? Bueno, según Reed, estas dos fuerzas no eran enemigas. Eran como las dos pinzas de una misma tenaza, diseñadas para apretar y desmantelar al Estado-nación, una desde abajo, con las masas, y la otra desde arriba, con los líderes, para lograr así el control global. Así es como el libro va atando cabos. ¿Se dan cuenta? Nos presenta esta línea de tiempo, esta progresión, no como una serie de accidentes históricos, sino como un plan con todas sus letras. Una sola idea que se va adaptando y perfeccionando con el paso de los siglos. Ahora, para sostener toda esta estructura, Reed se apoya muchísimo en un documento que es, increíblemente polémico: los Protocolos de los Sabios de Sion. Pero fíjense en la pirueta argumental que hace Reed. A él no le importa si el documento es falso o quién lo escribió. Para él eso es secundario. Lo que dice es: miren, no importa de dónde salió. Lo que importa es que se ha cumplido al pie de la letra, como un guión para el siglo XX. Y de todo lo que dice ese supuesto plan, Reed vuelve una y otra vez sobre un punto en particular: el control total de la prensa. Para él,
Esa es la predicción del documento que se cumplió de la forma más precisa y, según él, aterradora. Y la historia llega a su clímax, a su punto más álgido, con las dos mayores tragedias del siglo XX. El libro va a argumentar que las guerras mundiales no fueron casualidad, sino los mecanismos necesarios para lograr los objetivos finales de la conspiración. Entonces, ¿cómo pudo pasar algo así? Bueno, la teoría de Reed es que los líderes de Occidente no tenían el control real, sino que estaban sometidos a una presión irresistible de lo que él llama una internacional judía, una especie de poder en la sombra que operaba por encima de las naciones. Y esta cita de Truman, para Reed, es como encontrar la pistola humeante. Desde su punto de vista, esto demuestra clarísimo cómo la agenda sionista se le impuso a las potencias mundiales, incluso en contra de su propio juicio y de los intereses de sus países. Al final, ¿qué nos queda de un libro como La controversia de Sion? Pues nos deja una visión de la historia totalmente cerrada, determinista, donde todo pasa por una sola razón oculta. Analizar estas narrativas, creamos en ellas o no, es muy útil. Nos da una lente para ver cómo el miedo, la idea de un enemigo oculto y las grandes teorías conspirativas siguen dando forma a nuestro discurso político hoy en día. Y nos obliga a preguntarnos qué ecos de estas ideas resuenan todavía en el mundo.